Entonces, el tema de nuestra clase de hoy, diabetes mellitus. Mellitus o mellitus, ¿cierto? De las dos formas está correcto pronunciar. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus, o también denominada diabetes sacarina, es un estado de hiperglicemia crónica. Hiperglicemia, aumento del nivel de azúcar en nuestro organismo y por ende en nuestra sangre, producidos por numerosos factores ambientales y genéticos que frecuentemente actúan juntos. Como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Hay factores ambientales y genéticos que van a condicionar algunas alteraciones, ¿cierto? A nivel de nuestra estructura endocrina y con esto condicionar, gatillar la diabetes mellitus en la persona. Recordamos, y muy importante recordar, que el regulador principal de la concentración de glucosa en la sangre, en nuestro organismo, es la insulina. La insulina es el principal regulador de la concentración de glucosa en la sangre. ¿Cómo regula la insulina la glucosa, es decir, el azúcar en nuestra sangre, disminuyendo, ¿cierto? Regula en rigor con tendencia a la disminución. Lo que hace la insulina es disminuir el nivel de glucosa en nuestra sangre. Recordamos que la insulina es una hormona que sintetizan y segregan los islotes de Langerhans del páncreas. Hay una estructura muy importante en nuestro páncreas, ¿cierto?, que se denomina islotes de Langerhans. Debería ser ahí con L mayúsculo, ¿cierto?, porque es nombre adulto. Langerhans. Entonces, la insulina se sintetiza y segrega o secreta en los islotes de Langerhans del páncreas, específicamente en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, es ahí, en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, donde se sintetiza y secreta la insulina, que es una hormona que disminuye el nivel de glucosa en nuestro organismo. ¿Y por qué es importante recordar las células beta de los islotes? Porque recordamos también que en el páncreas existen también las células alfa. Están las células betas, en la cual se secreta insulina, y las células alfa, en la cual se secreta glucagón, que es en rigor la hormona de contrarregulación de la insulina. Es decir, la insulina disminuye el nivel de azúcar en nuestro organismo y el glucagón eleva el nivel de azúcar en nuestro organismo. En las células beta se sintetiza insulina y en las células alfa se sintetiza glucagón. Por lo tanto, la hiperglicemia, el nivel de azúcar alto en nuestro organismo, puede deberse a una falta de insulina. Es decir, si no tenemos insulina, no tendríamos la hormona que nos disminuye el nivel de azúcar en la sangre, ¿cierto? Por lo tanto, la falta de insulina, el déficit de insulina, claramente va a condicionar un estado de hiperglicemia. O en su defecto, podríamos tener un nivel, una secreción correcta de insulina, pero un exceso de factores que se oponen a su acción. Es decir, podría el estado de hiperglicemia gatillarse, ¿cierto? Desarrollarse en nuestro organismo por déficit de insulina, con elevación del nivel de azúcar, o en su efecto tendríamos un nivel correcto de insulina, pero un exceso de factores que se oponen a la acción de la insulina. Por cualquier estado de situaciones, nuestro organismo podría presentar un estado de hiperglicemia y con esto, ¿cierto?, originar, desencadenar anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. La diabetes mellitus es una enfermedad absolutamente transversal, ¿cierto? Cualquiera de nosotros puede contraer diabetes mellitus. Cualquier, eventualmente, organismo humano, ¿cierto?, estará propenso a la posibilidad de contraer la diabetes mellitus. Sin embargo, existen grupos de la población con mayor riesgo de padecer diabetes mellitus, con mayor riesgo de desencadenar una diabetes mellitus. Por lo tanto, nuestro proceso diagnóstico, eventualmente la pesquisa, ¿cierto?, y la educación que
hacemos los entes de salud, va orientado y dirigido hacia la población con mayor riesgo de padecer diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus la puede contraer cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero hay grupos de la población, grupos de riesgo de la población que tendrá mayor propensión de contraer diabetes mellitus, mayor tendencia a contraer la diabetes, y nuestro proceso diagnóstico también va orientado en esa dirección. Entonces, ¿qué grupos de la población tendrán mayor riesgo de padecer diabetes mellitus? Decimos grupos de riesgo, ¿cierto? No, nuevamente, como hemos conversado en otros temas, es posible que ninguno de nosotros esté en estos grupos de riesgo e igual contraiga a futuro la diabetes mellitus, ¿cierto? O alguien que esté en estos grupos de riesgo o pertenecer a 3, 4 grupos de riesgo en forma simultánea, no desarrolle diabetes mellitus, ¿cierto? Nuevamente, son solamente criterios orientadores. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo de la población que tendrán mayor riesgo de padecer diabetes mellitus? Número 1, hijos de padres y madres diabéticos, ¿cierto? Si mamá, papá tuvieron la diabetes mellitus o tienen, ¿cierto? La diabetes mellitus, la posibilidad de que su descendencia, que sus hijos padezcan la diabetes mellitus también es una posibilidad, ¿cierto? Por lo tanto, los hijos de padres y madres diabéticos, hacia ellos es apuntado también nuestro proceso diagnóstico. El gemelo idéntico de un diabético, es decir, si el gemelar 1 es diabético, la posibilidad de que el gemelo 2 sea diabético también es alta. Número 3, antecedentes de macrofetos, es decir, macrosomía fetal, macrofetos, ¿cierto? Pequeñitos que nacen con más de 4 kilos, 4 kilos y medio al nacer. Macrofetos, macrosomía fetal. Número 4, antecedentes de hiperglicemia durante la gestación, durante el embarazo. Antecedentes de hiperglicemia durante el embarazo o gestación, lo que definimos como una diabetes gestacional. Entonces, muy importante y relevante esa definición, diabetes gestacional, que es la diabetes que es diagnosticada por primera vez durante la gestación. Entonces definimos como diabetes gestacional a aquella diabetes que es diagnosticada por primera vez durante la gestación. No definimos diabetes gestacional a la diabética que queda en estado, ¿cierto? Sino que la definición de diabetes gestacional es aquella diabetes en que se diagnostica por primera vez durante la gestación. Esa diabetes la definimos como diabetes gestacional. Número 5, la obesidad. Número 6, la presencia de anticuerpos anti-islotes de Langerhans, ¿cierto? Anticuerpos anti-islotes, es decir, que en nuestro organismo se generan anticuerpos que destruyen los islotes de Langerhans. Con esto nos vamos a secretar, a sintetizar insulina y por ende no vamos a tener la hormona que disminuye el nivel de azúcar en la sangre, ¿cierto? Y nuestra sangre se elevaría en forma permanente. Presencia de anticuerpos anti-islotes de Langerhans. Antecedentes familiares de diabetes, tal vez no padre, madre, pero ya un tío, por ejemplo, el hermano, es decir, antecedentes familiares de diabetes. Mujeres que han tenido abortos espontáneos, prematuridad en sus pequeños, ¿cierto? O malformaciones congénitas de sus hijos, también el proceso diagnóstico va orientado a ellos, ¿cierto? Recordamos que la diabetes altera el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, es decir, la plástica en rigor. Por lo tanto, es posible que los hijos, ¿cierto? O mujeres que han tenido abortos espontáneos, prematuridad o malformaciones congénitas de sus pequeños, el problema, entre comillas, ¿cierto? Podría subyace en una diabetes. Por lo tanto, el proceso diagnóstico también está orientado hacia este grupo de la población. Infecciones que se repiten, sobre todo dermatológicas, alergias que se repiten en forma muy permanente, ¿cierto? Eventualmente se prescribe su terapia específica, su antihistamínico, su medicamento para la alergia, pero vemos que estas infecciones
dermatológicas se repiten con cierta frecuencia, también nuestro proceso diagnóstico está orientado hacia este grupo de la población. Hiperlipidemias, aquel paciente que tiene colesterol y triglicéridos altos, hiperlipidemias, presencia de síntomas típicos de la enfermedad, presencia de síntomas típicos de la enfermedad, es decir, si la persona tiene los síntomas típicos de la enfermedad, que lo definimos como las 3P o las 3 poli, la presencia de los síntomas típicos de la enfermedad, que los definimos como las 3P o las 3 poli, es decir, poliuria, polifagia y polidipsia, presencia de síntomas típicos de la enfermedad. Si la persona presenta poliuria, polifagia, polidipsia, ya también nuestro proceso diagnóstico se va orientando, ¿cierto? Eventualmente hace descartar una diabetes. Polifagia, que es en rigor comer mucho, ¿cierto? El paciente diabético come mucho y gana poco peso e incluso puede tener una pérdida de peso a pesar de que come mucho, ¿cierto? Polifagia en concordancia con su ingesta de alimentos, ¿cierto? No incrementa en peso, incluso pierde peso. La polidipsia es sed, mucha sed, ¿cierto? Polidipsia es tener mucha sed y por ende tomar mucha agua. La polidipsia es tener sed y tomar grandes cantidades de agua durante el día. Y la poliuria es en rigor orinar mucho, no tan solamente frecuente, sino que orinar mucho. Es decir, si estamos tomando mucha agua, por ende vamos a orinar mucho. Entonces, la presencia de los síntomas típicos de la enfermedad, las 3P o las 3 poli, también nos orientan en nuestro proceso diagnóstico. Las 3P serían, o las 3 poli, polifagia, comer mucho y engordar poco, polidipsia, sed y tomar mucha agua, y poliuria, que es orinar mucho, ¿cierto? Orinar mucho, no tan solamente frecuente, sino que mucha orina. Y las retinopatías o nefropatías, si el paciente presenta afecciones a su retina, ¿cierto? A nivel del riñón, también a través de estas situaciones clínicas podemos diagnosticar una diabetes, porque como veremos más adelante, ¿cierto? La diabetes afecta también a los vasos de la retina y particularmente también los riñones. Entonces, estos grupos de la población tendrán mayor propensión, mayor riesgo a padecer una diabetes mellitus. Pero existe, ¿cierto?, millones de personas que no pertenecen a estos grupos de la población y podrían igual desencadenar una diabetes. Y por el contrario, personas que pertenecen a estos grupos de la población podrían nunca desarrollar la enfermedad. Solamente son grupos de la población a los que más va orientado nuestro proceso diagnóstico. Hijo de padres y madres diabéticos, gemelo idéntico de un diabético, antecedente de macrofetos, de macrosomía fetal, hiperglicemia durante la gestación, lo que denominamos diabetes gestacional, la obesidad, presencia de anticuerpos anti-islotes de Langerhans, mujeres que han tenido mortinato, ¿cierto? Muertes prematuras o malformaciones congénitas de sus hijos. También nuestro proceso diagnóstico está orientado hacia ellas. Antecedentes familiares de diabetes, infecciones que se repiten, sobre todo dermatológicas, colesterol y triglicéridos altos, o la presencia de síntomas típicos de la enfermedad en la persona, como las 3P y las 3 poli, ¿cierto? Polifagia, polidipsia, tener mucha sed, tomar mucha agua, y poliuria, orinar mucho, ¿cierto? En dependencia y concordancia del líquido que tomemos, vamos a orinar. Retinopatías o nefropatías. Retinopatías o nefropatías. Entonces, no es exclusivamente que nuestro proceso diagnóstico estará determinado, ¿cierto?, por estos grupos de la población, sino que tendrán mayor propensión estos grupos de la población a desarrollar, ¿cierto?, una diabetes mellitus. Clasificación de la diabetes mellitus. Muy importante recordar y conocer la clasificación de la diabetes mellitus, ¿cierto? Clasificación de la diabetes mellitus. Diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes mellitus insulino dependiente.
Entonces diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes mellitus insulino dependiente. Diabetes mellitus insulino dependiente, ¿cierto? Ahí están las siglas. Así la vamos a conocer en nuestras fichas médicas. Diabetes mellitus insulino dependiente. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes mellitus insulino dependiente. Este tipo de diabetes, o mejor dicho, en este tipo de diabetes subyace un proceso autoinmune, por lo tanto no se hereda. La diabetes mellitus tipo 1 no se hereda por cuanto es una diabetes autoinmune. Diabetes mellitus tipo 1 no se hereda porque es una diabetes mellitus autoinmune. Y también tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes mellitus no insulino dependiente. Diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes mellitus no insulino dependiente. Ahí está la sigla, ¿cierto? Diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1 y la diabetes mellitus no insulino dependiente, que es la diabetes mellitus tipo 2. Y esta diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, la subdividimos o subclasificamos en obeso y no obeso. Entonces la diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, la subclasificamos en obeso y no obeso. Entonces diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus insulino dependiente, la cual es autoinmune, no se hereda. Y la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes mellitus no insulino dependiente, y subclasificamos en obeso y no obeso. También tenemos, y la nombramos, ¿cierto? Y la escribimos, no la tenemos nosotros escrita acá en la diapositiva, pero la nombramos la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante la gestación. Entonces diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, no insulino dependiente, obeso y no obeso, la diabetes gestacional, que es la diabetes mellitus diagnosticada por primera vez durante la gestación, y también tenemos, ¿cierto?, la diabetes tipo juvenil, que en general en algunas clasificaciones no se nombra, por cuanto no se nombra como un ente común en una clasificación distinta, ¿cierto? Porque la diabetes tipo juvenil es un tipo de diabetes insulino dependiente, sobre todo en el niño menor de 15 años. Por lo tanto, al ser una diabetes insulino dependiente, la podemos clasificar como tipo 1, ¿cierto? Pero preferimos nombrar como diabetes tipo juvenil aquella diabetes insulino dependiente en el menor de 15 años. Entonces diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente autoinmune, no se hereda, la diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus no insulino dependiente, obeso y no obeso, la diabetes gestacional, aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante la gestación, la diabetes tipo juvenil, que es un tipo de diabetes tipo 1. Diabetes juvenil es un tipo de diabetes insulino dependiente que se desencadena en el menor de 15 años, ¿cierto? Diabetes mellitus juvenil, o también se denomina diabetes mellitus tipo MODI. MODI o diabetes mellitus juvenil. Profesor, ¿Sí, sí? tengo dos dudas. Claro. Eh, no, son tres. La primera es ¿qué significa que la diabetes tipo 2 se clasifique en obeso y no obeso? ¿Solamente eso? No, claro, claro, porque el ¿Una tercera proceso segunda? es solamente tipo, o sea, la diabetes, vamos a ver las criterios de diagnóstico, ¿cierto? No, va a ser un paciente diabético, no va a cambiar, entre comillas, su diagnóstico, ¿cierto? Por eventualmente que sea obeso y no obeso, va a seguirá siendo diabético. Pero aquí el diabético tipo 2 obeso tiene algunas particularidades que los diferencia del no obeso, ¿cierto? La posibilidad de que tenga además alteraciones hormonales, un síndrome metabólico, ciertos candidatos, por ejemplo, hoy por hoy, ya que ustedes también conocen mucho el tema de la cirugía bariátrica, ¿cierto? Estas cirugías que en un principio tenían solamente criterios médicos y clínicos, ¿cierto? Ahora ya son básicamente estéticos también. Es un criterio
resolución quirúrgica, la cirugía bariátrica, era el diabético tipo 2 obeso, por ejemplo, y no el tipo 2 no obeso. Entonces, él sigue siendo diabético, pero el paciente no insulino dependiente, el tipo 2 obeso, tiene algunas particularidades en su tratamiento y básicamente en el abordaje integral que los hace distintos en no obeso. Por eso es que se prefiere cierto diferencial. Básicamente por eso. Pero el síndrome metabólico en rigor, que es una patología también que se observa habitualmente en medicina, tendrá mayor propensión a desencadenar un síndrome metabólico aquel diabético tipo 2 obeso a diferencia del tipo 1. Esa es una. ¿Y las otras? Ya, la segunda era que en la diabetes gestacional eh, solo dura el periodo del embarazo o una mujer puede seguir siendo diabética después de dar a luz, por decirlo así. No, es una pregunta excelente, ¿cierto? En todo caso, vemos después una diapositiva de diabetes gestacional y ahí nos queda más claro. Vemos el criterio de la diabetes gestacional y también hablamos de que después, no, su cuadro diabético, y por eso que la definición es que fue diagnosticada por primera vez durante la gestación. Después da a luz y hay que reclasificar. La diabética gestacional debe ser reclasificada, ¿cierto? Porque, tal cual como muy bien lo menciona su compañera, podría, entre comillas, quedar diabética después de dar a luz, ¿cierto? Pero existe la posibilidad de que una vez que dé a luz ya no quede en condición de diabética. Por lo tanto, es de suma importancia, una vez que da a luz, ¿cierto? Se reclasifica, ¿se entiende, cierto? Y pasaría, una vez que dé a luz, se reclasifica y pasaría a quedar diabética tipo 2 en rigor. Si es que queda con su estado de diabetes, ¿cierto? Pasaría a ser diabética tipo 2. Entonces, la diabética gestacional o la diabetes gestacional tiene que ser reclasificada, se reclasifica, porque existe la posibilidad de que una vez que dé a luz, ¿cierto? La paciente quede en un estado de no diabetes, ¿cierto? Claramente. Pero es necesario reclasificar, porque Ya, una vez profe. que da a luz es posible que ya desaparezca su diabetes, ¿cierto? Por supuesto que es lo más habitual, entre paréntesis, dicho sea de paso, es lo más habitual, pero siempre se considera el momento de alguna sintomatología en particular, ¿cierto? Las pacientes dicen, no, yo fui diabética gestacional o tuve diabetes gestacional y a partir de ahí, ¿cierto? Uno también tiene otra aproximación diagnóstica, pero en la reclasificación o la reclasificación nos podría entregar la información de que la paciente ya no es diabética. Por eso es que es importante reclasificar. Ya, profe, sí me quedó más claro. Bueno, en realidad eran cuatro, no eran tres dudas. Si le afectaba al bebé y la otra de la diabetes tipo juvenil, ¿podría extenderse a durar el resto de la vida Sí, o claro. solamente No, 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 así? lamentablemente es cierto, el pequeño diabético juvenil es diabético de por vida. ¿No? El diabético juvenil queda cierto diabético de por vida. Es una situación, ¿cierto?, que uno tiene que lidiar con muchos factores, ¿cierto? Obviamente. Y cuando hablamos de juvenil, incluso estamos en el menor de 15 años, es decir, el último pacientito nuestro, 7 meses, digamos, 7 meses, año y medio, 3 años y medio, 5 añitos, es decir, en el menor de 15 años no es 14 años, 10 meses necesariamente, ¿cierto? Sino que en el menor de 15 años, en rigor, es un pequeño, es decir, puede ser un lactante incluso, ¿cierto? Un guaguito, un lactante. Por lo tanto, cuando se diagnostica una diabetes juvenil, es diabético de por vida. El diabético juvenil, ¿cierto? Eventualmente es diabético de por vida. Diabetes juvenil o también la denominamos diabetes tipo MODI. MODI, ¿cierto? MODI, a pesar de que la diabetes tipo MODI tiene mayor características de diabetes tipo 2, ¿cierto? Que se presenta en la edad joven, pero la diabetes juvenil clásica es la insulino dependiente. O sea, por definición, el niño diabético es insulino dependiente y queda diabético para toda su vida con bajas o bajas de insulina, ¿cierto? Pero en general no es habitual que un niño diabético después de cierto tiempo, ¿cierto?, deje de serlo. No, si es que baja su azúcar es fundamentalmente por el tratamiento, ¿cierto? Y que lo abandone podría significar una elevación importante, ¿cierto?,
reagudización importante de su patología. Por lo tanto, el tipo juvenil es diabetes insulino dependiente de por vida. De por vida. Y claramente, ¿cierto? El nivel de azúcar, eventualmente la insulina circulante en el pequeño, porque la diabetes gestacional se genera justamente porque el producto, entiéndase como producto, ¿cierto? El pequeño, utilizamos la palabra producto para graficar nuestro tema, es el que genera todo este proceso, ¿cierto? Es decir, todo lo que tiene relación con los trastornos hormonales, con la insulina, ¿cierto? Todo aquello tiene relación. Por lo tanto, es el pequeño quien genera, desencadena y desarrolla la diabetes en su madre. ¿Se entiende la idea? No es la mamá en rigor, sino que es la gestación como tal. El producto de la gestación, que en este caso es el pequeño, ¿cierto?, que está en franco desarrollo y crecimiento, es el que genera la diabetes gestacional. Por lo tanto, al nacer el pequeño, al expulsar el producto que generó ciertos trastornos insulínicos, podría condicionar, y por eso es que es importante reclasificar. Pero en rigor, quien genera, desencadena la diabetes, en este caso en la gestante, es su producto, ¿cierto? Es decir, su pequeño que está, es su hermoso pequeño, ¿cierto?, que está en vías de desarrollo. Por lo tanto, al dar a luz, al expulsar, entre comillas, ¿cierto?, el producto, que es, entre comillas, la causa de su diabetes, obviamente necesita ser reclasificada. Pero sí, el niño también sufre los embates de la hiperinsulinemia en el fondo, ¿cierto? Por eso que el niño aumenta de peso, tiene también sus particularidades. Pero es el pequeño el que genera la diabetes en la gestante. Ya, profe, muchas gracias ¿Dudas, por responder consultas? todas las dudas. Entonces diferenciamos la tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional, y la diabetes tipo juvenil, que muchos en la clasificación la encasillan en el tipo 1 porque es una diabetes insulino dependiente, ¿cierto? Por eso que en algunas clasificaciones se hablarán de una tipo 1, tipo 2 y gestacional, pero nosotros hablamos de la juvenil aparte, pero entendemos que es una diabetes insulino dependiente en todo menor de 15 años. Y en la clasificación también hay una parte que es muy importante. Entonces tenemos la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, no insulino dependiente, obeso y no obeso, diabetes gestacional. Y también en la clasificación nuestra y en las clasificaciones, ¿cierto?, en general de la sociedad chilena, de la sociedad norteamericana e internacional de endocrinología, en la clasificación nos nombran diabetes mellitus asociada a otras condiciones, que es muy importante y relevante también recordar, ¿cierto? Cuando estábamos en presencial y hacíamos preguntas abiertas en una parte de verdadero y falso y preguntas abiertas, ¿cierto? Y preguntábamos sobre la clasificación de la diabetes, esta parte algunas veces se le olvidaba mucho a sus compañeros, tipo 1 bien, tipo 2, tipo gestacional, pero diabetes mellitus asociada a otras condiciones es parte de la clasificación también. Por eso es que la recordamos, ¿cierto? Entonces, si estamos estudiando la clasificación de la diabetes, debemos también nombrar esta parte. Y esta parte incluye diabetes mellitus asociada a otras condiciones. Y entre estas otras condiciones tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus asociada o secundaria a pancreopatías, a enfermedades del páncreas. Si decíamos que en el páncreas están los islotes de Langerhans que secretan y sintetizan insulina, es lógico pensar que enfermedades del páncreas, una pancreatitis, por ejemplo, un tumor de páncreas, un quiste pancreático podría condicionar también el desarrollo en el paciente de una diabetes de origen hormonal, como por ejemplo durante la gestación, de origen hormonal, inducida por medicamentos o sustancias químicas. Hay algunos medicamentos que son particularmente agresivos sobre nuestro organismo y particularmente sobre nuestro sistema también endocrino, y eso podría condicionar que la persona desencadene además una diabetes, anormalidad de los receptores a la insulina o por traumas psicológicos o físicos. Existe la diabetes, ¿cierto? También en pacientes que han tenido traumas psicológicos o físicos. Han sido testigos, por ejemplo, personas de
accidentes ferroviarios, ¿cierto? O han sido partícipes de accidentes terrestres de altísima energía. Ellos afortunadamente han salido ilesos, pero han quedado con traumas psicológicos, y uno de esos traumas psicológicos, una de las secuelas de ese trauma, ¿cierto?, ha sido el desarrollo de una diabetes. Por lo tanto, existe la diabetes por traumas psicológicos o físicos, ¿cierto? El físico se podría explicar claramente más si es que hubo alguna lesión del parénquima, básicamente endocrino y particularmente del, del páncreas. Sin embargo, el psicológico es interesante, ¿cierto? Pero existe la diabetes mellitus secundaria a traumas psicológicos. Entonces, tenemos en la clasificación diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, no insulino dependiente, obeso y no obeso, diabetes gestacional, diabetes juvenil en el contexto del diabetes tipo 1, y diabetes mellitus asociada a otras condiciones. Y en estas otras condiciones nombramos las pancreopatías de origen hormonal, la inducida por medicamentos o sustancias químicas, por traumas psicológicos o físicos, o por anormalidad de los receptores a la insulina. Por lo tanto, recordamos también que nuestra clasificación lleva implícita la diabetes mellitus asociada a otras condiciones. Cuadro clínico de la diabetes mellitus por las causas que más adelante estamos hablando generalidad, después vamos a hablar ya en forma más dirigida en relación a la fisiopatología de la diabetes, ¿cierto? Y vamos a concordar por qué se presenta un alza del nivel de azúcar en la persona. Estamos hablando de generalidades para después hablar ya más en detalle en relación al mecanismo fisiopatológico de la diabetes. Cuadro clínico de la diabetes, ¿qué síntomas y signos podría presentar una persona con diabetes? Dijimos, ¿cierto? Las 3P o las 3 poli. La poliuria, polifagia y polidipsia. Polifagia, recordemos, es comer mucho, se confunde a veces con ansiedad, ¿cierto? La persona come mucho, pérdida de peso, es como una incongruencia, ¿cierto? Es la persona que generalmente come mucho tendría tendencia a aumentar de peso, no tendría por qué bajar de peso, pero esta paradoja explica o se explica, ¿cierto?, por lo que vamos a hablar más adelante. Es decir, la persona come mucho, pero engorda poco o incluso podría perder peso, la polifagia. Y también tenemos la polidipsia, que es mucha sed. La persona tendrá mucha sed, tomará mucha agua, litros de agua en el día, 5, 6, 7 litros de agua, ¿cierto?, en el día, y hará mucho pipí, orinará mucho, ¿cierto? No frecuente, sino que mucha cantidad. La misma cantidad de orina, recordamos equilibrio electrolítico, la misma cantidad de orina que ingresa, tiene que egresar. Por lo tanto, tomará 6 litros de agua y orinará 6 litros de orina, ¿cierto? En ese porcentaje. Por lo tanto, la polidipsia es tener mucha sed, tomar mucha agua, y la poliuria es orinar mucho, orinar mucho. Prurito generalizado, que es una picazón, una molestia, un escozor, ¿cierto? Un trastorno alérgico de la persona. Prurito, ¿cierto? Un tipo de alergia generalizado. De preferencia de cualquier localización, pero de preferencia el prurito se ubica en la zona de la entrepierna, ¿cierto? Y en la región genital. Prurito generalizado, eventualmente de preferencia en la zona genital. Entonces, si la persona presenta las 3P o las 3 poli, polifagia, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, prurito generalizado, una de estas manifestaciones o todas a la vez, ¿cierto? Una de estas manifestaciones o todas a la vez nos asiste, y sobre todo si este paciente que tiene las 3P o las 3 poli presentes, ¿cierto?, pertenece a alguno de los grupos de riesgo que ya hicimos mención, sobre todo aquello, aunque solamente el hecho de presentar los síntomas ya nos induce, ¿cierto?, a pensar el proceso diagnóstico de diabetes. Entonces tenemos la sospecha, ¿cierto?, por su cuadro clínico, y además agregamos el hecho de que tal vez ese paciente pertenece a estos grupos de la población que ya enumeramos. Por lo tanto, nuestra hipótesis diagnóstica y nuestra sospecha gira en función de la diabetes. Y por lo tanto, medicina basada en la evidencia, debemos descartar o corroborar nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces,
Diagnóstico de la diabetes mellitus. Diagnóstico de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de la diabetes mellitus? No es complejo, ¿cierto? Pero siempre genera cierto grado de complejidad, incluso a nuestros colegas más jóvenes, ¿cierto? Médicos siempre genera cierto grado de complicación, eventualmente el proceso diagnóstico. Entonces, ¿quién será diabético? Diagnóstico de la diabetes mellitus. Número 1, pacientes con glicemia en ayunas en plasma venoso mayor o igual a 126 miligramos de decilitros. En plasma venoso mayor o igual, paciente en ayunas. Entonces, paciente o pacientes con glicemia en ayunas, entendemos ayunas, ¿cierto? Sin haber consumido alimentos de 8 a 10 horas antes de tomarse el examen, ¿cierto? Pacientes con glicemia en ayunas en plasma venoso mayor o igual a 126 miligramos de decilitros será diabético. Si a un paciente en ayunas le detectamos 160 miligramos de decilitros en ayunas, ¿es diabético? Si tiene 160 miligramos de decilitros en un examen de sangre en ayunas, ¿es diabético? Sí. Ya. 180 miligramos de decilitros en un examen de sangre en ayunas, ¿es diabético? ¿180 miligramos de decilitros en un examen de sangre en ayunas, ¿es diabético? También, ¿cierto? 180. El valor es 126 miligramos de decilitros, igual o sobre 126 en ayunas. Por lo tanto, si el paciente tiene 140 miligramos de decilitros de sangre, de azúcar en su sangre en ayunas, es diabético. 160 es diabético. 180 es diabético. 220 es diabético. 110 es diabético. No, no es diabético. Si tiene 110 miligramos de decilitros en ayunas, no es diabético, pero nos van a crear algunas dudas que vamos a ir descartando posteriormente. Pero en rigor no es diabético, porque el parámetro número 1, ¿cierto? El criterio es azúcar en plasma venoso, glicemia en plasma venoso en ayunas igual o sobre 126 miligramos de decilitros. Este parámetro lo ha ido corrigiendo la OMS. Algunos que tengan, si es que alguno tiene apuntes de años atrás, ¿cierto? Hasta hace 5 o 6 años, el parámetro era 145 miligramos de decilitros. Pero la OMS, ¿cierto? Ha entregado las nuevas guías y ya de los últimos 5 o 6 años, ¿cierto? Trabajamos con el parámetro 126. Es decir, aquella persona, aquel paciente que tiene nivel de azúcar en su sangre, en plasma venoso, en ayunas, igual o sobre 126 miligramos de decilitros, es diabético. Primer criterio. Segundo criterio, que no lo tenemos ahí, ¿cierto? Pero se lo vamos a nombrar, glicemia igual o sobre 200 miligramos de decilitros, glicemia igual o sobre 200 miligramos de decilitros, tomada en cualquier momento del día. Ojalá repetido en 2 ocasiones, en cualquier momento del día. Porque es probable que no estemos en ayunas. Si ahora en 5 minutos más me tomo el examen de azúcar, ¿cierto? Debería estar bajo 200 porque no estamos en ayunas. Almorzamos, tomamos nuestra merienda en ayunos, comimos algún alimento en las últimas 8 horas, ¿cierto? Por lo tanto, no estamos en ayunas. Entonces, glicemia igual o sobre 200 en cualquier momento del día, repetido en 2 ocasiones, también es eventualmente un criterio de diabetes. Glicemia, azúcar en la sangre, igual o sobre 200 miligramos de decilitros tomado en cualquier momento del día. Ojalá repetido en 2 ocasiones. Y tercer criterio, glicemia sobre 200 miligramos de decilitros a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Yo les voy a explicar, ¿cierto?, cómo hacemos y cómo interpretamos ese examen. Glicemia sobre 200 miligramos de decilitros a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa.
Entonces, los tres criterios categóricos de diabetes mellitus serían, los tres criterios categóricos de diabetes mellitus serían, número 1, paciente o pacientes con glicemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 miligramos de decilitros. Primer criterio entonces, paciente o pacientes con glicemia en ayunas en plasma venoso mayor o igual a 126 miligramos de decilitros. Segundo criterio sería glicemia igual o sobre 200 miligramos de decilitros en cualquier momento del día. Ojalá repetido en 2 ocasiones. Glicemia igual o sobre 200 miligramos de decilitros en cualquier momento del día. Ojalá repetido en 2 ocasiones. Y tercer criterio sería glicemia sobre 200 miligramos de decilitros a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Entonces, esos tres criterios serían categóricos de diabetes. En ayunas, en cualquier momento del día, o sobre 200 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Pero además vemos que en esta diapositiva dice ahí cetonuria, es decir, presencia de acetona o cuerpos cetónicos en la orina. Y al ladito de cetonuria le hacemos un asterisco porque la cetonuria por sí sola no es un criterio de diabetes mellitus. La cetonuria no es un criterio por sí sola de diabetes mellitus. Puede haber otras causas que podrían condicionar presencia de acetona en la orina. Deshidratación, infecciones, recordamos, ¿cierto? Por lo tanto, otras causas también podrían determinar nivel y presencia de acetona en la orina. Pero si es que esta cetonuria va acompañada, por ejemplo, de glicemia en ayunas sobre 126 o sobre 200 en cualquier momento del día, o sobre 200 después de una sobrecarga de glucosa, sí pasa a ser un criterio, ¿cierto? Eventualmente de diabetes mellitus. Pero solamente la cetonuria por sí sola no es un criterio, siempre y cuando vaya asociado a alguno de los otros tres criterios que ya dijimos eran absolutamente categóricos. Y además, ¿por qué lo mencionamos? Porque existe la posibilidad que lleguemos, entre comillas, al diagnóstico de una diabetes mellitus por la presencia de acetona en la orina. Por ejemplo, una paciente que tenga molestias para orinar, le tomamos un examen de orina, tal vez era solamente un proceso inflamatorio, pero encontramos acetona en la orina. ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Solicitar inmediatamente, o no inmediatamente, pero apenas podamos, un examen para ver su nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, podríamos llegar, ¿cierto?, al diagnóstico de una diabetes por la presencia de acetona, de cuerpos cetónicos en la orina. Y ese no es un tema menor, ¿cierto? Por lo tanto, también lo nombramos, pero hacemos el alcance que la sola presencia de acetona en la orina no es un indicador de diabetes. Debe ir asociada, ¿cierto?, a los otros tres criterios que son categóricos de diabetes mellitus. Así como también la glucosuria, la presencia de glucosa en la orina. Si tenemos exceso de glucosa en la sangre, es lógico pensar que este exceso de glucosa lo vamos a eliminar a través de la orina, ¿cierto? De hecho, los padres de la medicina hacían el diagnóstico de diabetes, colocaban el diagnóstico de la diabetes probando la orina. Ellos tomaban la orina, ¿cierto? Probaban la orina del paciente y es una orina dulce, claramente. Por lo tanto, así se hacía el diagnóstico antaño, ¿cierto?, de la diabetes. Los padres de la medicina hacían así el diagnóstico probando la orina, en el fondo que es una orina dulce. Pero nuevamente, otras causas también nos pueden condicionar la presencia de glucosa en la orina. Otros trastornos, sin ser diabetes, también nos pueden condicionar la presencia de glucosa en la orina. Y también lo nombramos la glucosuria en el contexto y en vinculación con los otros tres criterios que son categóricos de diabetes. Pero la sola glucosuria no es indicador de diabetes. Tiene que ser la glucosuria en concordancia
con alguno de los otros 3 criterios que son categóricos de diabetes. Y también podemos llegar al diagnóstico a través de la presencia de azúcar en la orina. Si le tomamos un examen de azúcar, por ejemplo, a un paciente en la orina, ¿cierto? Eventualmente, y detectamos que, o sea, le tomamos un examen de orina, perdón, por cualquier otra eventualidad, descartando una infección urinaria, por ejemplo, y le tomamos un examen de orina, vamos a detectar azúcar en la orina. Y a través de esa detección de azúcar en la orina, podríamos inferir, ¿cierto?, que el paciente es diabético y pasamos a solicitarle al paciente, ¿cierto?, claramente un examen para medir su nivel de azúcar con los otros 3 criterios. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, y muy relevante recordar estos parámetros, ¿cierto? Estos procesos diagnósticos muy relevantes e importante recordarlos. Muy relevante, porque a partir de ahí se establece nuestro proceso diagnóstico, ¿cierto? Glicemia en ayunas, en plasma venoso igual o mayor a 126 miligramos decilitros, glicemia sobre 200 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa, o en su defecto, glicemia igual a 200 en cualquier momento del día, ojalá repetido en 2 ocasiones. Y si detectamos la presencia de acetona en la orina y de azúcar en la orina, en presencia de alguno de los otros 3 diagnósticos, también consideramos este criterio como válido. O en su defecto, podríamos llegar, ¿cierto?, a nuestro diagnóstico a través de la presencia de acetona o de glucosa en la orina. Por lo tanto, cuando examinen, ¿cierto?, cuando se solicite un examen para ver el nivel de sangre del paciente, de azúcar, perdón, en su sangre, hay que tener especial mención en estos parámetros, ¿cierto? Si nos da el paciente, y más adelante vamos a hablar de las complicaciones, la hiperglicemia, la cetoacidosis diabética, ¿cierto? Eventualmente, si el nivel de azúcar es muy alto y que sobrepasa ciertos límites, hay que tener precaución, porque el paciente podría estar desarrollando un coma diabético, ¿cierto? Una cetoacidosis diabética u otra complicación. Por lo tanto, hay que tener particular atención eventualmente en este examen. Y la atención se la daremos al examen si tenemos conocimiento y certeza, porque lo estamos solicitando, ¿cierto? Si no tenemos certeza, podríamos recibir un azúcar en sangre de 300, ¿cierto?, en ayunas, y no nos vamos a orientar si no tenemos el conocimiento claro, ¿cierto?, definido. Entonces, estos criterios es muy relevante que ustedes los tengan en consideración. De memoria, en rigor, ¿cierto? De memoria, glicemia en ayunas igual o sobre 126, en cualquier momento del día igual o sobre 200, repetido en 2 ocasiones, sobre 200 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Cetonuria en presencia de alguno de los otros 3 criterios, glucosuria en presencia de alguno de los otros 3 criterios. Diagnóstico de la diabetes mellitus, diagnóstico de certeza, ¿cierto? Medicina basada en la evidencia, es decir, la alteración del nivel de azúcar ya en nuestro organismo evidenciado en nuestro examen de sangre. Paciente de 20 años, obeso, hijo de padres diabéticos, pesó 6 kilos al nacer, tiene una reacción alérgica en todo el cuerpo. Y va, ¿cierto? Nos pide alguna orientación y nos dice que él es hijo de padres diabéticos, que pesó 6 kilos al nacer, que tiene picazón en todo el cuerpo, que ha tomado diferentes medicamentos para la alergia, ¿cierto? Y esta picazón persiste y eventualmente quiere tratar de dilucidar qué está sucediendo en él, ¿cierto? Y por lo tanto pide nuestra orientación. Obeso, hijo de padres diabéticos, ¿cierto? Macrosomía fetal, alergia, es decir, nuestro diagnóstico está orientado, nuestro proceso diagnóstico está orientado a descartar en este paciente, perdón, una diabetes. Hacia allá está orientado nuestro proceso diagnóstico, por lo tanto le vamos a pedir un examen de sangre. Y el examen de sangre nos arroja una glicemia de 105 miligramos decilitros en ayunas. ¿Es o no es diabético el paciente?
¿Dijo 150? 105. No, Ah, ya. no. No es diabético. ¿No es diabético? Si le tomamos un examen de azúcar y nos da 105 miligramos de decilitros en ayunas, No, no es diabético. muy bien. No es diabético, ¿cierto? Muy bien, categórico. No es diabético porque dijimos que el parámetro era 126. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero me parece que 105 es inferior a 126. Por lo tanto, no es diabético, ¿cierto? Colocamos el punto ahí. Pero vamos a abrir un signo de interrogación. No es diabético, pero su azúcar está muy pegada, entre comillas, al índice máximo, ¿cierto? Tiene varios, o pertenece a varios grupos de la población, estos factores de riesgo, los que ya anunciamos, por lo tanto podríamos no estar como tranquilos, ¿cierto? Con eventualmente. Todo huele a que podría ser diabético, pero no lo hemos podido demostrar, por lo menos en ese examen de azúcar tomado en ayunas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hacemos con este paciente? Le hacemos un test de tolerancia a la glucosa oral, el TTGO, ¿cierto? El test de tolerancia a la glucosa oral, test de tolerancia a la glucosa oral. ¿A qué le hacemos el test de tolerancia? Tampoco se lo hacemos muy masificado, ¿cierto? Lo hacemos a aquellos pacientes que pertenecen a estos grupos de la población de riesgo y que tienen, ¿cierto?, un azúcar, entre comillas, normal, pero muy cercana al límite superior. Le proponemos, ¿cierto?, hacer un test de tolerancia a la glucosa oral porque lo que queremos descartar es, en rigor, una diabetes o un estado de prediabetes, ¿cierto?, una resistencia a la insulina o un estado de diabetes mellitus. Por lo tanto, le proponemos realizar el test de tolerancia a la glucosa oral. Entonces, lo sometemos a nuestro test de tolerancia a la glucosa oral. ¿En qué consiste este test o cómo se realiza este test de tolerancia a la glucosa oral? Algunos de ustedes tal vez se lo ha tomado, ¿cierto? O puede dar testimonio, ¿cierto? Y fe de lo que vamos a decir. Entonces, el paciente le solicitamos el test de tolerancia, va a la farmacia y se compra, ¿cierto?, un sobrecito que contiene 75 gramos de glucosa. Un sobrecito, ¿cierto?, se compra en la farmacia, un sobre de 75 gramos de glucosa. Entonces llega al laboratorio con ustedes, ¿cierto? Le van a decir, señorita o joven, me vengo a tomar el examen para ver mi nivel de azúcar porque estaba como muy al límite, por lo tanto el doctor o la doctora me pidió este examen que es para corroborar o descartar esa posibilidad. Muy bien, entonces llega a tomarse el té de tolerancia y le vamos a tomar primero, la glicemia en ayunas. Le vamos a tomar primero la glicemia en ayunas. Le tomamos la glicemia en ayunas, la analizamos y posteriormente el sobrecito que él tiene con los 75 gramos, ¿cierto? Lo diluimos en 250 cc de agua y se va a tomar, va a ingerir estos 75 gramos de glucosa diluido en 250 cc de agua y posteriormente le tomamos la glicemia a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Eso es lo que recomienda la academia, tomar el nivel de azúcar a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas después que el paciente ingiere los 75 gramos de glucosa. Eso es lo que la academia aconseja. Sin embargo, vamos a observar que casi nunca se toma a la hora y menos a las 3 horas, pero sí se toma a las 2 horas, ¿cierto? Es decir, va a tomar el paciente los 75, ingerir los 75 gramos de glucosa y vamos a tomar la glicemia después a las 2 horas. Pero la academia aconseja tomarla a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Pero en general lo tomamos, ¿cierto? Y repetimos el examen de azúcar a las 2 horas después de que el paciente haya ingerido los 75 gramos de glucosa diluidos en 250 cc de agua. Pero antes de darle a tomar la glucosa, dice ahí, tomar la glicemia en ayunas. Entonces llega al laboratorio, le tomamos su examen de glicemia en ayunas y el examen nos sale 160 miligramos de decilitros en ayunas antes de comenzar nuestro examen. ¿Le hacemos o no le hacemos el test de tolerancia a la glucosa?
llegó a No sé, tomarse el test de tolerancia. Llegó con su sobrecito de glucosa, llegó donde ustedes, ¿cierto? Pero antes debemos tomar el examen de glicemia en ayunas. Le tomamos el examen de glicemia en ayunas, analizamos su examen y nos detecta o le detectamos 160 miligramos decilitros en su azúcar en ayunas. La pregunta es, ¿le tomamos o no le tomamos el examen de glucosa? no debería, ¿Ya? ¿Por qué sería? porque está arriba del margen establecido. ¿Ya? Muy bien me parece, ¿cierto? Si le tomamos la glicemia en ayunas antes de realizar el test de tolerancia y detectamos que tiene 160 miligramos de decilitros, ya cumple con nuestro criterio del cual hacía mención su compañero, que es de 126. Por lo tanto, le proponemos no realizar el examen, porque si ya tiene su azúcar en 160, un poco elevada, y le damos además a tomar 75 gramos de glucosa extra de azúcar, le podríamos provocar alguna complicación en su salud, ¿cierto? Una hiperglicemia. No vamos a hablar del coma hiperglicémico, pero sí aumentar más su nivel de azúcar. Por lo tanto, le decimos al paciente que no le vamos a realizar el test de tolerancia, que se comunique con su doctor, o nosotros mismos llamamos al médico, doctor, le tomamos el test de tolerancia a su paciente y nos arrojó cierto 160 y la prudencia es no tomar el examen. Entonces el paciente dice, no, tómelo nomás, o el doctor dice, no, tómese, no se preocupe, no es necesario. Él asumirá la responsabilidad y no le vamos a dar ciertos 75 gramos de glucosa porque ya está cumpliendo con el criterio sobre 126, ¿cierto? Por lo tanto, se toma la glicemia en ayunas y si esta glicemia nos sale bajo 126, 105, 110 dijimos, le damos a tomar nuestros 75 gramos de glucosa diluido en 250 cc de agua. Y tomamos el azúcar a las 2 horas, a pesar que la academia, dijimos, aconseja a la hora, a las 2 y a las 3 horas, pero si lo tomamos a las 2 horas. ¿Cómo interpretamos este test de tolerancia? ¿De qué forma interpretar este test de tolerancia? Normal sería el test si a las 2 horas de prueba, a las 2 horas después, ¿cierto?, de una ingesta de 75 gramos de glucosa, tenemos un nivel de azúcar bajo 126 miligramos de decilitros. Diabetes sería si una persona tiene a las 2 horas, ¿cierto?, sobre 200 miligramos de decilitros. De hecho, nombramos ese criterio recién, ¿cierto? Entre los 3 criterios que nombramos es este, glicemia sobre 200 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Entonces, bajo 126 miligramos de decilitros no tiene diabetes. Sobre 200 miligramos de decilitros después de 2 horas de sobrecarga de glucosa es diabético. Pero habrá un grupo de la población que estará entre los 126 y 200 miligramos de decilitros, ¿cierto? Si una persona tiene 160 miligramos de decilitros, no podemos decir que es diabético, porque no tiene sobre 200 a las 2 horas, pero tampoco podríamos decir que tiene bajo 126. Entonces, este grupo de la población que lo vamos a localizar, a pesquisar, entre los 126 y 200 miligramos de decilitros a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa, es muy importante identificar a este grupo de la población que los denominamos prediabéticos o intolerantes a la glucosa. ¿Y por qué es importante identificar a este grupo de la población? Porque con ellos se trabaja en forma dirigida, ¿cierto?, para descartar que a partir de su estado de prediabetes o de intolerancia a la glucosa, no vayan a desencadenar un estado de diabetes. Por lo tanto, igual es importante, ¿cierto?, muy importante y relevante identificar a este grupo de la población, ¿cierto?, prediabéticos o intolerantes a la glucosa. Porque a partir, ¿cierto?, eventualmente de esta información, trabajamos con este grupo específico de la población para evitar que de su estado de prediabetes vaya a desencadenar
un estado de diabetes, intolerante a la glucosa. Entonces, test de tolerancia, tomamos el examen en ayunas, y si el examen en ayunas está bajo 126, el paciente toma sus 75 gramos de glucosa, diluido en 250 cc de agua, y a las 2 horas después que ingiere sus 75 gramos de glucosa, tomamos nuevamente su nivel de azúcar en la sangre. Si este nivel de azúcar, después de las 2 horas de haber ingerido los 75 gramos de glucosa, está sobre 200, es diabético. Si después de las 2 horas de haber ingerido los 75 gramos de glucosa está bajo 126, no es diabético. Y si es que está entre los 126 y los 200, es un estado denominado prediabetes o intolerancia, o en este caso el paciente intolerante a la glucosa, que es muy importante identificar a este grupo de pacientes, ¿cierto? Porque con ellos se trabaja en charlas, en terapias con nutricionistas, ¿cierto? Eventualmente, para evitar la probabilidad que a partir de su estado de prediabetes o de intolerante a la glucosa no vaya a desencadenar un estado de diabetes.